En esta sección vamos a hablar un poquito de la gran variedad y diversidad que hay en los hongos. Hay que tomar en cuenta que los hongos como tal, como un grupo filogenético totalmente distinto a los animales o a las plantas, surgen a algo aproximadamente unos cuantos años más, años menos, hace más o menos unos 1000 millones de años. Si nos damos cuenta, más o menos de aquí surgen, aquí hay un poquito de error, pero más o menos la idea es de que los hongos surgen a partir de hace unos 1000 millones de años, y en un grupo distinto de las plantas y al de los animales. Am, pero de los primeros hongos de los que se tiene, vaya por así decirlo, un registro fósil, porque de estos sí tenemos registros fósiles, son estos enormes que son llamados prototaxites. Entonces, estos son los que precisamente se ven aquí en la imagen, ¿no? Que eran verdaderamente altos y que tenían, pues llegaban a alcanzar hasta 3 o 4 metros de altura. Y son los primeros hongos de los que se tiene por lo menos un verdadero registro fósil, aunque también se han visto eh, algunos lodos o algunos sedimentos que algunos consideran que pueden ser fúngicos o de los primeros hongos. Em, como tal, en general, los agrupamos en 5 clados o en 5 filas diferentes. Este, Normalmente son estos de acá, que ven, que son los chitridios o quitridios, perdón, los zigomicota, los glomeromicota, los ascomicota y los basidiomicota. Son así como los caballitos de batalla. Obviamente, cada uno de estos grupos tiene sus propias características muy particulares y en todos los casos vamos a encontrar algunos, aunque son la minoría, de hongos que pueden causar enfermedades a los seres humanos. Les dejo aquí esta pequeña tablita, pónganle pausa. Yo creo que este es un muy buen resumen de las características de cada uno de estos grupos, pero pues vamos a hablar un poquito más en extendido acerca de ellos. Es importante mencionar que ya con las cuestiones pues moleculares, ya con la secuenciación de ADN y con diferentes técnicas que se utilizan para hacer la taxonomía, para hacer cómo han evolucionado las especies, pues los grupos se ha puesto más complejo, ¿no? Les mostré un cuadrito donde se veían cinco, otro grupito que por ahí salían, los Microsporidia, pero aquí vemos ya algo más complejo, ¿no? De lo que realmente ya hasta ahorita se cree, pero pues básicamente los taxónomos pues cambian muy seguido algunas de las acotaciones o de los nombres de los grupos, entonces es un poquito complicado mantenerse actualizado en esto de los nombres de los hongos, pero siguen manteniendo los 5 grupos, nada más que ya con ciertas subdivisiones que se les han hecho a cada uno de los grupos. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de estos grupos. Y empezamos hablando de los Chytridiomycota o de los chitridios o quitridios. Es un poquito difícil pronunciarlo. Básicamente estos son hongos flagelados. Son relativamente pequeños y son muy simples. Normalmente viven en estanques de agua dulce o en los suelos húmedos porque precisamente ese flagelo le da la capacidad de moverse. Son los únicos hongos, estos los chitridios, que como tal tienen un mecanismo de movimiento de su espora. Ningún otro tipo de hongos más allá de estos tienen la capacidad de moverse. Todos los demás, las esporas, como vimos en los videos anteriores, simplemente se mueven porque el aire o el agua se los lleva en una corriente, ¿no? Y estos sí tienen pues una capacidad, gracias a su flagelo o a sus flagelos, de poder moverse. En la mayoría de los chitridios no se ha identificado reproducción sexual, la gran mayoría son asexuales. Aquí les pongo un poquito em, del ciclo de vida que tienen los chitridios. Como les digo, no me interesa así como mucho que se aprendan las diferentes fases. Sobre todo en los últimos tipos de hongos, creo que ya le pondré más atención, pues, pero les dejo estas imágenes para que pues se den una idea acerca de sus ciclos de vida. Igual, estas imágenes de los ciclos de vida las pueden encontrar en el libro de Solomon, de Biología de Solomon. Por si alguien quiere verlo con más detenimiento, pues ahí están completos y más explicados. Y si necesita más información, igual en las sesiones de retroalimentación las podemos platicar un poquito más ampliamente, ¿no? Bien. Es importante mencionar que debido a que tienen esta característica los chitridios, de que tienen flagelos,
se consideran que son los hongos más primitivos. Creemos o se tiene evidencia hasta cierto punto de que todos, tanto animales como hongos, procedemos de una célula que tenía un flagelo y a este grupo de seres vivos nos conocemos como Epistoconta, porque pues todos venimos de nuestro ancestro común era un organismo eucariota unicelular flagelado. Entonces, tanto los chitridios como nosotros somos epistoconta y todavía mantenemos ese rasgo evolutivo, ¿no? Pero en nuestro caso, nuestra única célula que tiene flagelo es el espermatozoide, aún así tenemos la información genética para hacer flagelos, ¿no? Entonces, por eso es como me gusta este pequeño dadito acerca de los opistoconta. Y todos los hongos son considerados igual opistoconta, a pesar de que nada más sean los chitridios los únicos que verdaderamente tienen un flagelo. Bien, otra característica importante de los chitridios es que también hay algunos que pueden generar enfermedades en plantas y en animales. Una enfermedad bastante importante que ha surgido últimamente quiero decir aproximadamente hace 30 años, pero que está siendo un verdadero dolor de cabeza para los biólogos y, y para los que intentan preservar el medio ambiente, es bueno, el que pongo aquí abajo, Batrachochitrium dendrobatis, batritis, perdón, eh, porque ha sido una epidemia muy fuerte en ranas y anfibios. Está generando una muerte masiva de muchas ranas, de muchas especies de ranas, de muchas especies de sapos y de algunas salamandras, incluso de esta salamandra mexicana que quizás muchos conozcan, que es el ajolote, que también lo puede infectar. Y verdaderamente ha exterminado con varios ecosistemas. Si gustan buscar al respecto, hay algunas conferencias en YouTube que hablan un poquito más al respecto de esta enfermedad que está siendo de verdad un verdadero dolor de cabeza para para los que intentan conservar las diferentes especies de ranas y investigarlas, porque ya es relativamente común poder encontrarlos en casi todos los ambientes húmedos, este hongo. Bien, otro grupo importante e interesante son los glomeromicota. Estos van a tener hifas cenocíticas, ¿se acuerdan? Las que no tienen septos, que no tienen divisiones entre célula y célula, simplemente es una hifa, un hilo alargado enorme. Se reproducen asexualmente mediante esporas, perdón, multinucleadas que se llaman blastosporas. Son estas precisamente que están aquí enormes, circulares y por eso también les pusieron el nombre de glomérulos, porque por la forma. es- y estas lo que van a tener una característica muy importante que la gran mayoría de ellos o muchos de los glomeromicotas son simbiontes que forman micorrizas, o sea que forman relaciones simbióticas mutualistas con árboles y plantas. Precisamente aquí vemos cómo se ve la raíz de una de las plantas y al ladito los micelios y los pequeños glomérulos de reproductivos de este hongo, ¿no? Y en la parte interior el hongo básicamente penetra la raíz y crece tanto por el exterior, por la parte extracelular, pero también en la parte intracelular. Como les digo, este tipo de relaciones lo que hace es que beneficia tanto al hongo como a la planta. El hongo recibe de la planta nutrientes, en este caso carbono, porque la planta fija CO2, o sea, de la atmósfera toma el CO2 y gracias a la fotosíntesis lo puede convertir en azúcares que son pues fácilmente metabolizables por el hongo. Y a cambio, el hongo ayuda a solubilizar algunas sustancias que le pueden servir a la planta, ya sea algunos iones, metales, o también, por ejemplo, fósforo, que también es una cuestión importante. Y hay algunas situaciones ahí donde entran algunas bacterias que también ayudan a que se fije nitrógeno. Entonces, en cuestión ecológica, perdón, estas relaciones son bastante interesantes y todavía hay mucho que aprender y que investigar sobre ellas. Bien, el otro grupo importante, este es el tercero, son los cigomicotas. La mayoría de los cigomicetos también van a encontrar mucho cuando vean hongos que la terminación micota y micetos. Eh, Como tal, taxonómicamente o biológicamente, lo más adecuado es que se les diga micota.
ya sería aquí los zigomicota en vez de zigomicetos, pero pues en un lenguaje, por así decirlo, poco común o referente a hongos, pues no hay así como gran problema o una importante diferencia si se les llama micetos o micota. Solamente en un sentido estricto de taxonómico o biológico sí es lo más adecuado llamarlo zigomicota. Como les decía, perdón, cerrando este pequeño paréntesis taxonómico. Como les decía, perdón, la mayoría de los zigomicetos son saprófitos. eh, o sea que no producen enfermedades, aunque hay algunos que sí pueden producirlas, la que son la minoría que sí pueden hacer relaciones parasíticas. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya algunos que puedan hacer daño. Por ejemplo, el Rhizopus stolonifer, que es el hongo del moho negro del pan. Algunas cepas de Rhizopus generan micotoxinas. Hablaremos un poquito, muy por encimita al respecto de ello. Por eso, por ejemplo, cuando vemos una fruta o un alimento que está lleno de hongos, lo mejor es evitarlo, aunque le cortemos la parte donde haya crecimiento de hongos, porque pues sí, nada más en esa parte vemos el hemisferio aéreo, perdón, el micelio aéreo, o sea, el micelio que se puede ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner este pedazo de pan de ejemplo, nada más las partes negras es donde vemos el hongo, pero eso no quiere decir que dentro, en las partes todavía cafecitas, no haya micelio dentro de ahí. Entonces, muy posiblemente está lleno de micelio también y puede haber algunas micotoxinas que pues te pueden, por lo menos producir una diarrea y ya en las muy malo, pues algunas micotoxinas pueden producir cáncer. Por eso, es importante que ya algunos alimentos que ya tengan desarrollado hongos, pues mejor y desafortunadamente, pues desecharlos completos. Eh, Como les digo, ya creo que este pan difícilmente alguien se lo comería, pues, pero por ejemplo algunas frutas que vemos que solamente una parte tienen micelio, pues sí, es mejor desecharlo todo o realmente cortar un pedazo grande donde ya no se vea que hay daño por el tejido van bien porque está rompiendo el tejido el hongo de la fruta o de la verdura, ¿no? Entonces, por ese lado, pues también tener un poquito de cuidado. Otro de los ejemplos de este grupo, de los cigomicotas, son el Polobolus, eh, que es el que vimos, ¿no? Que tiene que se rompe y lanza a presión su cigospora, los esporangios, perdón, el lugar donde tiene sus esporas para poder reproducirse. Algunos cigomicotas, que son un poquito menos que los glomeromicotas, también producen micorrizas. Y algunas especies, perdón, pues son capaces también de generar enfermedades en plantas y animales. Dentro de este grupo está un hongo bastante que ha sido un problema con esto del coronavirus porque varias personas lo han generado, sobre todo se dio muchísimo en India, que fue el mucor, el hongo negro. Seguramente si han estado al pendiente de las noticias o si han visto ahí algunos videos al respecto, ya lo han de haber escuchado. También es un hongo que, bueno, no relativamente común porque tiene que ver mucho con las condiciones de higiene personal y ambiental de las personas, pero pacientes, por ejemplo, diabéticos o que tienen el sistema inmune muy debilitado, es relativamente sencillo que tengan este tipo de micosis por mucor. Bien, ¿qué otra cosa? Los cigomicotas producen esporas sexuales que se llaman cigosporas y usualmente estos los producen en cigoesporangios y por eso cigoesporangios, esporangiosporas, ¿no? O cigosporas, perdón, cigoesporangios, cigosporas. Entonces, las hifas de este tipo de hongo también son cenocíticas, como se ve aquí en la imagen, no hay como septos, no hay divisiones entre célula y célula, simplemente es una hifa totalmente alargada sin divisiones, donde todo el material genético y los diferentes organelos pues están transportándose constantemente. Como les decía, algunos hongos de este grupo tanto pueden tener reproducción sexual como asexual. Aquí vemos, por ejemplo, al moho negro de pan, a Rhizopus stolonifer, que tiene las dos, tanto una fase asexual, donde una vez que una espora germina y crece el micelio, puede producirse otra vez estructuras sexuales,
perdón, estructuras reproductivas, esporangios que van a dar esporas asexuales y se van a seguir así multiplicando y multiplicando. Pero algunas veces, como les digo, los hongos tienen sexos. Aquí es donde empezamos a verlo un poquito más. A pesar de que en los otros grupos hay también, en los Glomeromicota no recuerdo haber, que haya un ejemplo de reproducción sexual, casi la mayoría es asexual, pero en los chitridios sí hay algunos casos de reproducción asexual, pero aquí ya es un poquito más común. Cuando vemos dos hongos que son de sexos opuestos o de sexos complementarios, mejor dicho, en este caso, como les digo, miren, aquí la imagen lo pone como más y menos, las hifas entran y se funden. Este proceso en el que se funden, las hifas las llamamos plasmogamia, ¿no? O sea, porque los plasmas, o sea, el contenido interior de las células de los dos tipos de células diferentes se unen, ¿no? Hay una plasmogamia. Y después los núcleos se unen. Justo lo que pensemos, por ejemplo, en cuando apenas se está fecundando un óvulo con un espermatozoide, aquí es algo relativamente parecido, donde los núcleos de ambas células que entraron en contacto se unen, perdón, y a esto le llamamos cariogamia, que van a dar ahí a través de varias etapas de meiosis, nuevamente esporas sexuales, donde ya va a haber como tal individuos diferentes, ya no van a ser clones de sí mismo, sino que ya van a ser pues una mezcla de los genes de los padres. Mejor dicho, progenitores. Dentro del grupo de los Zygomicota, hay estos que se les conoce como microsporidia. Algunos los ponen dentro, ya las nuevas clasificaciones los dejan afuera como un grupo aparte, porque estos, debido a su evolución, en algún momento perdieron sus mitocondrias, se convirtieron totalmente en parásitos obligados, o sea, en células que forzosamente necesitan de otra célula para poder vivir. Y también sus ribosomas son muy parecidos a los procariotas y por eso posiblemente ya lo pusieron como un grupo aparte en los últimos trabajos taxonómicos. Pero pues ya cuando hacen algunas cosas, algunos, por eso les digo, los ponen dentro de los Zygomicota. Estos Mycosporidia tienen una característica bastante interesante, que lo que hacen es que a través de una especie de aguja inyectan su material a la célula huésped. Aquí se lo pone como tubo polar, precisamente inyectan el material, todo el núcleo y parte de ellos, y dentro de la célula se empiezan a reproducir. Aquí en esta imagen se ve cómo están rompiendo una célula que habían parasitado. Y aquí podemos ver precisamente el hilo polar, cómo está tan delgadito y cuál por ahí pues pasa toda la información genética de este tipo de hongos. Dentro de los microsporidia hay algunos que infectan incluso al ser humano. Aquí podemos ver en esta imagen, perdón, algunos de las especies. En la parte de la derecha pueden ver, y de la izquierda de las diferentes especies. Entonces hay dos tipos, o los dividen en dos tipos. Unos microsporidia que su reproducción la hacen en el citoplasma, y otros que son los que están en la parte de abajo, que hacen una vesícula especial o una vacuola especial, donde ahí se reproducen y luego rompen la célula para seguir infectando más células. Normalmente este tipo de infecciones son estomacales, sin embargo, también hay otros que pueden infectar otro tipo de órganos. Aquí les dejo otras fotos muy buenas de microscopía electrónica de barrido, donde se puede ver precisamente los microsporidias y su hilo polar. Bien. Solo nos falta hablar de los dos grupos más grandes que existen de hongos, los más estudiados, que los conocemos como Dicaria. Ahorita van a entender un poquito mejor esta cuestión. ¿Qué tan grandes son? Pues la gran mayoría de los hongos que conocemos en realidad están en estos dos grupos, y son tanto los que más usamos como casi también los que nos comemos, que son los Ascomycota y los Basidiomycota. Los conocemos como Dicaria porque tienen la capacidad que dentro de una parte de su ciclo de vida tienen un micelio dicariótico. Di, dos, carión, núcleos. O sea que el micelio tiene dos núcleos.
tanto de un progenitor como de otro progenitor. Este obviamente es en su fase sexual, donde igual cuando va creciendo este micelio, que aquí lo pone como micelio secundario, tiene precisamente ambas informaciones genéticas separadas, o sea, no se unen hasta cierto momento después, donde ya después se unen. Otra característica especial que tienen estas familias son algo que se le llama uniones clamp, que básicamente son como pequeñas ganchos que hacen entre los septos de célula y célula. Aquí normalmente son micelios septados, que sirven para transportar tanto nutrientes como incluso organelos tan grandes como un núcleo. Entonces, por eso, no me importa mucho sobre cómo se generan, pero pues es para que sepan que este tipo de estructuras están dentro del grupo de los Dicaria. Como les decía, hay dos grupos fundamentales dentro de los Dicaria, que son los Ascomicota, aquí lo podemos ver en este cuadrito, que son también los que divergieron más recientemente, que tenemos los Ascomicota. De estos se conocen hasta 32.000 especies, incluso más, y dentro de ellas están la mayoría de levaduras, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, Candida albicans, que esas también es una de los micosis más frecuentes que se van a encontrar en un futuro. Saccharomyces pues es el hongo de las fermentaciones. También dentro de ellas están los hongos azules verdosos, y de la putrefacción de algunos alimentos, las colmenillas y trufas, ¿no? Este tipo de formas son los que vamos a ver dentro de los basiómicos. Esta es una trufa, que son también de los hongos más caros. Les voy a dejar también algunos videos al respecto precisamente de las trufas. Perdón. También otra característica, no característica como tal, pero algo importante de este grupo es que los hemos usado para muchos aspectos en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Penicillium roqueforti, que se utiliza para darle sabor a los quesos, y diferentes tipos de Penicillium nos sirven para la elaboración de diferentes alimentos. Dentro de ellos también están, como les decía, Saccharomyces para la elaboración del pan, la elaboración de pan o la fermentación alcohólica, como alimento, las colmenillas y trufas, para producir antibióticos, Penicillium chrysogenum, también, que es uno de los hongos que utilizamos, y también son un modelo de estudio muy importante para procesos biológicos. Casi la gran mayoría de los conocimientos que tenemos al respecto de las células de los seres humanos empezaron en levaduras, sobre todo en Saccharomyces, que es así como el caballito de batalla, así como en las bacterias. El caballito de batalla, o sea, el que siempre se utiliza como un, sí, como control o para hacer experimentos, es E. coli. Aquí en el caso de los hongos, el hongo por preferencia es Saccharomyces cerevisiae, ¿no? De hay muchísima información, y como les decía, gran parte de nuestro entendimiento de las células eucariotas, entre ellas de las células de los seres humanos, provienen de los análisis que se han hecho y de los estudios que se le han hecho a Saccharomyces cerevisiae. Entonces, dentro de este grupo hay muchos individuos que han servido en diferentes procesos biotecnológicos. Y también hay algunos que forman simbiosis. Dentro de este grupo hay algunos que forman micorrizas, algunos que forman líquenes, y también algunos que forman o que tienen relaciones parasíticas. Dentro de este grupo están la gran mayoría de las tiñas, Candida albicans, que es el que produce la candidiasis, coccidiomicosis, un hongo que se llama paracoccidioides, la histoplasmosis, otro hongo que también que son enfermedades sistémicas, de ahí la vamos a platicar un poquito al respecto de las micosis sistémicas, aspergilos, también algunos tipos de penicillium generan enfermedades. Entonces, dentro de este grupo también hay relativamente varios hongos que infectan a los seres humanos o que nos pueden hacer daño. Y hablando un poquito de su reproducción, el grupo se llama Ascomicosis, o bueno, perdón, Ascomicota, porque sus estructuras de reproducción sexual generan una especie de bolsas que son conocidas como ascas o ascos, que son precisamente estas que se ven aquí. Estas bolsas, cada una de ellas se conocen como asca o ascos, por eso pues Ascomicota, y precisamente están dentro de algunas estructuras que son los cuerpos fructíferos.
A la reproducción asexual se dan en conidias, que son estas que parecen como escobitas. Obviamente se llaman conidias y como se imaginarán, las esporas que salen de ahí se llaman conidiosporas. Bien, como decía, el ciclo de vida de los ascomicetos, hay algunos que solamente tienen reproducción sexual y asexual. Las levaduras también tienen reproducción asexual, perdón, y sexual. O sea, las levaduras, como se acuerdan, se reproducen por gemación, pero algunas, no todas, y algunas sí tienen reproducción sexual, donde cuando entran en contacto dos células que tienen sexos complementarios, en este caso, por ejemplo, está la alfa y la A, se funden entre sí, hay cariogamia, o sea, sus núcleos se unen y ya luego, incluso de forma diploide pueden hacer pequeñas gemaciones, luego pasan diferentes procesos de meiosis donde ya los núcleos se separan y ya se genera una pequeña asca donde los individuos después van a salir y ya ahora sí a formarse de manera haploide y generar más individuos por gemación como proceso de reproducción asexual. Pero una parte, como les decía, interesante aquí, de lo que les hablaba, decían que tiene reproducción sexual y asexual, cuando hay plasmogamia, o sea, cuando dos membranas se unen de hongos ascomicota que son sexualmente complementarios, se unen y los núcleos se funden, por así decirlo, no se funden, se quedan en contacto, no se juntan al mismo tiempo, se genera un micelio dicariótico, que es este que vemos aquí con los puntitos blanco y negro, cada uno siendo un núcleo diferente de los dos progenitores, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el alfa y en el y en el A. Entonces, este micelio dicariótico va a dar lugar a un cuerpo fructífero, que en este caso pues es un ascocarpo, donde se van a formar precisamente las ascas, y ya hasta que es la asca se va a dar la cariogamia, o sea, la fusión de núcleos y los procesos meióticos para generar las nuevas células hijas, que ya van a ser individuos totalmente diferentes a los padres. Algo muy parecido pasa también con los Basidiomycota, que ya hablaremos de ellos precisamente en este momento. Los Basidiomycota son el otro gran grupo de hongos. Dentro de ellos, que te conocen alrededor de 30.000 especies, existen o están incluidos las setas, o sea, estos honguitos que tenemos la forma como la forma típica de hongos que nosotros conocemos o que tenemos en nuestra mente cuando nos dicen un hongo. Los vejines y los hongos de repisa, por ejemplo, estos de aquí, ¿no? Estos son basidiomicota, perdón. Ciertos basidiomicota forman micorrizas, otros infectan. Esto va a ser importante. Muchos basidiomicota, o bueno, hay muchas plagas de plantas, de hongos que son basidiomicota. También hay enfermedades de basidiomicota que causan a los seres humanos, pero de importancia económica hay varias enfermedades muy importantes de basidiomicota. Algunas son las rollas, que son estas que se ven como oxidadas, precisamente en inglés se llaman rust, por eso que las hojas parecen como si estuvieran oxidadas. Y otra dentro de la basidiomicota pues es el huitlacoche, ¿no? Otra cosa que también hacen los basidiomicota y que pues culturalmente hablando es bastante interesante son los anillos de hadas. Estos anillos pues como que tienen un lugar importante, sobre todo en la mitología europea, en la que se sostenía que eran puertas a reinos de hadas o lugares donde habían danzado duendes o brujas, ¿no? Como aquí se ven las imágenes. Muy posiblemente se han ido al campo o se han ido a lugares donde eh, abonan la tierra, el pasto con estiércol. Seguramente han visto este tipo de círculos, ¿no? Y son precisamente por los hongos basidiomicota que pueden crecer y los micelios que se alargan de manera circular. Es una característica que tienen algunos hongos basidiomicota. Ya sea, puede ser que se vean directamente los hongos, que simplemente se pueda ver que hay así como más vegetación. Por ejemplo, aquí el pasto está hasta más verde, precisamente porque los hongos hacen algunas relaciones con el pasto o ayudan a que las raíces tomen nutrientes de manera más fácil.
O en algunos casos también pasa lo contrario, donde el círculo es totalmente árido, precisamente porque el micelio no deja que el agua entre directamente y no permite que las plantas puedan crecer. Entonces hay diferentes tipos de estilos de agua que hacen, perdón, de anillos de hadas que hacen los diferentes basidiomicota. Se llaman basidiomicota por su estructura sexual. En este caso hacen una estructura que le conocen como basidia. Quizás no es una estructura que nosotros conocemos mucho, pero básicamente es esta. O también algunos le llaman clavas, hongos clava, precisamente por esta estructura que hacen aquí, que es la basidia. Dentro del sombrerito que les podrán llamar algunos de los hongos, hay diferentes laminillas donde se generan estas estructuras que es para la producción de esporas. Aquí las podemos ver como, pues como relativamente sí se parecen a una clava. Entonces, y como les decía, la reproducción de estos tipos de hongos tanto tienen reproducción como sexual como asexual, igual que los ascomicota. Y también tienen este mismo proceso de donde hay un micelio dicariótico. Por eso pues forman parte de los dicaria igual que los ascomicota. Igual, cuando dos micelios sexualmente afines se encuentran, se unen, hacen plasmogamia, empieza a crecer un micelio dicariótico. Este micelio dicariótico también es conocido, aquí se ve como N más N. Si se acuerdan que cuando decimos que hay una célula haploide, decimos que es N. Si es diploide, es 2N. En cambio, si es un micelio dicariótico, en el caso específico de estos tipos de hongos, las llamamos N más N. Entonces son las dos como las formas en cómo se describen este tipo de estructuras. El micelio dicariótico va a dar lugar a un cuerpo fructífero que en este caso específico se conoce como basidiocarpo, y dentro de las laminillas que hay debajo del sombrerito que tienen este tipo de hongos se generan precisamente las basidias, donde va a haber la cariogamia, o sea, los núcleos se van a unir, va a haber meiosis y ya luego vamos a tener a las células hijas haploides, ¿no? O sea, ya nada más con un juego de genes. ¿Ok? Bien, por esta semana va a ser todo lo que vamos a ver de hongos. La próxima semana vamos a hablar un poquito acerca de las micosis, de las enfermedades que producen los hongos a los seres humanos, y también hablar un poquito de la nutrición. A pesar de que cada vez se está volviendo más popular, por ejemplo, el consumo de algunos probióticos bacterianos o cosas así, creo que dentro de la microbiología los hongos son de las pocas cosas que nos comemos directamente. Entonces también creo que no está de más hablar un poquito acerca de cómo son los hongos nutricionalmente, y se me hace un tema interesante también para ustedes que van a ser pues médicos. Entonces vamos a darle la próxima semana con estos dos temas. Por el momento que estén muy bien, nos vemos el viernes para la sesión de retroalimentación. Recuerden, todas sus dudas o preguntas pues las manejamos ahí. Y bueno, por el momento hasta aquí lo dejamos.